Hoy está con nosotros Nancy García, quien va a hablar sobre una deuda en particular que, bueno, me sorprendió mucho el tema cuando estuvimos hablando ahí fuera del aire, y es la deuda ecológica. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Leo. Bien. Bueno, deuda ecológica, algo de apicultura y un par de temas más. Me parece que esto va a ser bastante informativo, intuyo eso, pero bueno, deuda ecológica en principio, ¿cómo? Sí, en realidad hoy tenemos un planeta que va al colapso, y va al colapso por los desequilibrios naturales. En el marco de esos desequilibrios naturales yo voy a hablar de lo que me toca a mí, que tiene que ver, yo trabajo con insectos, desde hace muchos años que trabajo con abejas y trabajo con productores, y se va viendo progresivamente la pérdida de biodiversidad. En el caso particular de la apicultura, Argentina ha perdido en los últimos 15 años más de 1 millón de colmenas, gracias al avance de los agronegocios y de los cultivos intensivos, que ha hecho perder biodiversidad, y con eso, al perderse los recursos florales, que son los que las abejas necesitan, se pierden también las abejas. Entonces con las abejas se pierden alimentos. O sea, hoy no solo las abejas, sino los insectos en general nos garantizan la alimentación. Si cada vez tenemos menos insectos, está en riesgo también la alimentación. ¿Existe una especie de subestimación hacia los insectos? Sí, en general la gente no... no somos educados para reconocernos naturaleza, y al no reconocernos naturaleza y parte de esa naturaleza, no la valoramos fuera de nosotros. Entonces tampoco la cuidamos. Entonces cuando vemos una abeja, vemos una mosca, vemos un mosquito o vemos una avispa, es un bicho que nos molesta. Claro. Más que, y como no conocemos qué es lo que hacen, subestimamos la acción. O sea, hace unos 5 años iniciamos un trabajo para evaluar el impacto de los insectos sobre la producción frutícola, y vinieron especialistas de otros países, y cuando iniciamos el trabajo, uno de los especialistas era francés y ya había hecho otros trabajos relacionados a la polinización. Él venía de hacer un trabajo en Irlanda, donde había medido la cantidad de insectos en un predio, sí. Y en ese predio había identificado 49 insectos en el momento donde estaba florecida la manzana. Cuando llegó acá, se horrorizó por notar que solamente había abejas, o sea que los insectos naturales en ese lugar no existían, ¿sí? O sea, solo poliniza las colmenas que llevan para garantizar la productividad, ¿sí? Cuando lo que debiera de suceder es que en un lugar donde hay naturaleza hay muchos insectos, hay un equilibrio ecológico que hace que esa polinización no esté dada solo por abejas, sino que esté dada por avispas, por bombos, por otros tipos de insectos, que son los que normalmente, cuando el medio ambiente está equilibrado, existen. Por suerte, los años subsiguientes notamos que se están implementando algunas técnicas donde se bajan el tema de los agrotóxicos en algunas chacras, otros están trabajando orgánico, bajo residuo, y eso hemos visto después de 4 años que hay algunos insectos más, pero en las zonas donde continuamente se están pulverizando con agrotóxicos, los insectos mueren. Hay países que usan los insectos para determinar la contaminación ambiental. O sea, por ejemplo, Italia, sí, tiene biocontroladores, y esos biocontroladores son colmenas
en las ciudades, y lo que miden son precisamente si las abejas se mueren, se enferman, y eso va indicando hay una correlación con la calidad del aire y con la calidad de vida que tienen las ciudades. Bueno, todo eso es parte de este mundo que si no empezamos a tomar o ser conscientes de cuáles son nuestras acciones cotidianas respecto de lo que consumimos y de cómo cuidamos ese medio ambiente, estamos complicados. Claro, bueno, la falta de respeto y la deuda que se tiene hacia la biodiversidad también. ¿Sabés qué? Dijiste agrotóxicos y todas estas cosas que uno consume, no solo en los alimentos, sino también es algo doméstico. Incluso yo puedo ir y comprarme un repelente y puedo matar insectos con ese repelente. Sí, en general los ahuyentan. Y por otro lado, ese repelente, si no es natural y te lo pones en la piel, tu piel lo absorbe. O Sí. sea que no sé hasta dónde es tan bueno como es usar repelentes sintéticos. Hoy tenés, se habla de biología sintética, de ingeniería genética, o sea, de un montón de temas que dan para hablar días, que nos sacan de esa cuestión de reconocernos como seres naturales y seres conscientes que decidimos o que podemos decidir cómo vivir. En particular, yo ahora estoy intentando entender cómo funcionan los agronegocios. Sí. Y una de las cosas que más me impactó en un curso que vengo haciendo es que toda la formación está orientada a el manejo de los deseos, o sea, a las neurociencias, o sea, no al negocio, a los números, sino a traccionar a quien consume, sino en generarle el deseo al que consume para que sea él el que viene a golpear tu puerta y te pide, y es realmente complicado, porque en esa trama, si uno no tiene fortaleza interna y si no es coherente y no decide cómo quiere vivir, está todo el tiempo sobreestimulado y termina siendo un títere de toda esta trama, ¿no? Nos salimos de las abejas, pero, es parte de toda esta cuestión de no ser consciente del potencial que cada uno tiene y de la importancia del cuidado del entorno. Sí, sabes que me hiciste acordar un artículo que leí que hablaba de la industria del Big Tobacco, que es la industria del tabaco allá en Estados Unidos, y su relación con el cáncer. En principio negaban totalmente la correlación fumar con el cáncer. Después generaron la duda contra ciertas investigaciones que decían que tenía mucha correlación. Decían, bueno, no sabemos si esto es cierto, y ahí ganaban tiempo para realizar investigaciones que desmitificaban esto, que mostraba la relación cigarrillo-cáncer. Y después tuvieron que admitir que existía esa relación, pero culpaban al consumidor o a la consumidora diciéndole, si sabías, ¿para qué lo consumiste? Sí, es perverso, realmente. Hace muy poco me tocó participar en un congreso latinoamericano de apicultura, y lo que más me impactó es que toda Latinoamérica tiene productos contaminados, o sea, mieles que tienen algún grado de contaminación. El único país que no tiene ningún estudio y que no tiene problemas de contaminación es Bolivia. O sea, y eso nos lleva también a relacionarnos a las políticas agropecuarias. O sea, las políticas agropecuarias son las que definen el tipo de agricultura que se hace en los países. En particular Uruguay tiene zonas donde el consumo per cápita de glifosato es de más de 46 litros
O sea, es como la misma gente, los mismos apicultores le planteaban a los referentes políticos que estaban en el Congreso, que bueno, que ellos hacen campaña contra el tabaco, hacen campaña contra el alcoholismo, contra las enfermedades, pero ¿qué pasa con el glifosato y con los otros agrotóxicos que nos están regando todos los días? Claro. Y eso es gravísimo. Entonces ya Uruguay tiene 2 cosechas de miel que no ha podido exportar, y la apicultura al borde del colapso, porque ellos han decidido no vender la miel no vender la miel en la que se ha detectado la presencia de glifosato. Y nosotros tenemos, en Argentina de eso no se habla, pero ya sabemos que hay zonas, que hay muchísimas zonas, las zonas ojeras, las zonas de cultivos intensivos en la zona centro, en el litoral, donde la residualidad de agrotóxicos es altísima, y muchas de las enfermedades de las comunidades están asociadas a las pulverizaciones con esos productos. Por eso que en Córdoba, si volvemos a las abejas, en Córdoba hace unos meses mataron cientos de colmenas, hace un mes atrás en Río Negro 600 colmenas también murieron por presencia de agrotóxicos, y se sigue repitiendo esta cuestión de no cuidar el medio ambiente. Hay una palabra clave que dijiste, que es mataron. Sí, mataron. Y eso muestra la relación directa que existe entre el accionar descuidado e ignorante que tenemos muchas veces, o las mayorías de las veces. Yo hablo en primera persona porque soy parte, no me descarto. Bueno, y esta relación entre lo que hacemos y lo que causamos, que es algo que se ha perdido, bueno, también es parte de esta deuda, la desinformación que tenemos y en la que nos movemos, y también no nos interiorizamos. ¿Por qué no nos interiorizamos en estos temas? Yo creo que se ha perdido el contacto con lo que se vive todos los días, con de dónde viene lo que como, con qué tiene que ver eso que como, con qué tiene que ver esa flor que huelo, o sea, con qué tienen que ver las cosas que me hacen bien, y como es, y ese contacto con la belleza de la vida se ha perdido. Es como que mucha gente necesita una estimulación artificial para sentirse que es parte de lo que vive. Por eso que hay gente que está todo el día con un celular, y se pierde la vida sin entender qué es lo que vino a hacer y qué es lo que puede dar desde el mismo. Entonces esa educación de el reconocerse como transformador de la realidad es una parte que tenemos que recuperar, porque el ser humano puede transformar su realidad, si bien las condiciones no son adversas. Habemos gente que nos juntamos, que nos reconocemos como diferentes, y que en ese reconocimiento tratamos de potenciarnos y de ayudarnos a mirar o ampliar el zoom para poder ver cómo es más, y para poder cómo es generar esa balsa que decimos nosotros que, sí, que nos va a permitir, o que nos permite hacernos más fuertes. ¿Sabés qué? Pensaba en la naturaleza, que muchas veces la tomamos como un despeje, como la naturaleza es, no sé, me cansé de mi rutina y me voy este fin de semana a la cordillera porque ahí entro en contacto con la naturaleza. Y es una conducta hasta hipócrita, porque la naturaleza, en principio, como lo planteás vos, que somos nosotros, somos naturaleza, y esto es algo que tenemos que entender, y también qué es lo que nos rodea. A ver, va mutando, parte de esta biodiversidad es que acá tengamos una naturaleza que paisajísticamente incluso esté compuesta de forma distinta a que si me voy a la cordillera. Eso es algo, bueno, es algo que creo que entendemos. Y bueno, esto de que sigue siendo naturaleza, y cómo a veces, no,
a ver, si me voy a la cordillera, cuido porque no voy a prender un fogón, porque voy a prender fuego el bosque, bien. ¿Y acá cómo la cuidamos? ¿Y cómo la cuidamos? Primero reconociéndola. En general hay muchos lugares que tienen flora nativa y esa flora nativa se arrasa para poner césped, ¿sí? Entonces, en esos casos lo que uno está alterando es todo el ecosistema, porque en esas plantas nativas hay insectos, hay un equilibrio con el aire, con la humedad, con la absorción de agua, todo eso que uno cree que, bueno, saco estas plantitas para poner césped, estoy generando un desequilibrio grandísimo, que es un poco lo que ha pasado en Córdoba. Es una de las provincias donde se ha desmontado muchísimas hectáreas y eso ha traído problemas muy serios. O sea, cuando uno desmonta, está alterando el equilibrio natural de todas las cuencas, de la absorción de la tierra. Está a la vez la forma en que hoy se está sembrando, que es siembra directa, no está permitiendo que la tierra se recupere. Y la tierra también es una entidad viva, ¿sí? O sea, que tiene bacterias, que tiene minerales, y que necesita un tiempo de recuperación. Ese tiempo de recuperación, estos sistemas agrícolas actuales no lo permiten, entonces las fertilizaciones con productos sintéticos, químicos sintéticos, y esa tierra va perdiendo vida, y al perder vida se va generando la desertificación masiva. Por eso es que es complejo, o sea, no es un escenario simple. Y también uno tiene que empezar nosotros con esta cuestión de la balsa, estamos conectándonos con productores que hacen la huerta, o sea, que la hacen de una manera donde cuidan la tierra, cuidan cómo es el tipo de vegetales que ponen, o sea, son gente que ha vivido siempre respetando su granja y respetando la vida, y nosotros queremos que eso crezca. Así como yo trabajo con abejas y todo el tiempo estoy trabajando con los apicultores para generar la imagen de territorio, donde el territorio es toda la vida que habita en ese espacio físico, y en esa vida que habita está el productor apícola, están las plantas, están las abejas, está el agua, está el aire, con una concepción de territorio donde la actividad se haga sostenible a largo plazo para la vida que habita en ese espacio, ¿sí? Entonces, lograr eso es un cambio cultural y es una revalorización de la vida en cada uno de nosotros. Y dentro de la misma apicultura existe este desmanejo, creer que no se está tratando con naturaleza. Hay gente que lo tiene, hay productores que tienen hasta 15.000 colmenas, o sea, o 20.000 colmenas, o sea, nadie que tenga 15.000 colmenas puede respetar a las abejas. O sea, es tan grande el negocio, que esa persona solamente tiene cajones que tienen bichos adentro, así lo concibe, y que contrata gente para que mueva esos cajones y le tira cajones arriba para sacar miel. Bueno, eso no tiene nada de respeto con la naturaleza. El apicultor es aquel que ama las abejas, aquel que las cuida, aquel que atiende cuando la abeja necesita determinadas cosas y la ayuda a que esté mejor, si falta alimento, si está atento, evita que se enfermen. Bueno, ese tipo de cosas es la que intentamos trabajar, y bueno, no todos los apicultores tienen la misma concepción de trabajo, pero intentamos que crezca. Trabajamos bastante con escuelas y a la vez promocionamos bastante el consumo de productos naturales. Claro. Bueno, así que la próxima, cuando alguien, incluso yo, me incluyo,
esté por pisar un insecto sí, haciendo uso de ese poder que no sirve para nada en realidad, pero cuando vemos un insecto creemos que nos molesta y tendemos enseguida a tratar de ahuyentarlo o de matarlo. Tener un poco de conciencia de que es naturaleza lo que hay ahí y que es naturaleza todo lo que nos rodea. Creo que deberíamos, bueno, es una de las cosas con las que me quedo también y con las que hay que trabajar y ejercitar mucho. En principio eso, cambiar también el sistema de creencias, creo que es algo que también hemos venido trabajando. Y bueno, después empezar también con la curiosidad de saber qué es lo que estamos consumiendo. Sí, yo creo que es muy importante y creo que en eso Manuel y otras personas de Nuevas Fronteras, y inclusive yo en algunos temas, me parece que es muy importante que trabajemos esta cuestión de todo lo que entra en nuestra vida, sí. Y si nosotros realmente decidimos todas esas cosas que entran y cómo intencionamos lo que queremos vivir. Me parece que ese es el eje en absolutamente todo lo que hacemos. El reconocernos seres humanos tiene que ver con ejercer nuestra intencionalidad y nuestra decisión cotidianamente, con otros, lógicamente. Nancy, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, otro jueves más que pasa, otra columna más de Nuevas Fronteras que se hace presente acá en Habladurías Universitarias. Faltan 7 minutos para las 6 de la tarde. Continuamos con más Habladurías Universitarias.